José Obdulio Gaviria Vélez. El senador José Obdulio Gaviria no solo es el primo del jefe máximo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, sino que dentro de su propio círculo de hermanos existe una relación directa con el narcotráfico. En octubre de 2009, el periodista Daniel Coronel publicó 2 columnas que demostraban que Carlos Alberto Gaviria Vélez, hermano de José Obdulio, lavó millones de dólares para el cartel de Medellín. Lo hizo a través de depósitos en bancos en Suiza, Luxemburgo, Inglaterra, Estados Unidos y Colombia. De una de esas cuentas salieron los dineros que la mafia utilizó para pagar el asesinato de Guillermo Cano Izaza, director del Espectador. El señor Carlos Alberto Gaviria Vélez, hermano del senador José Obdulio Gaviria. Vamos a ver quién tiene que ocultar aquí, doctor José Obdulio. Porque el señor Carlos Alberto Gaviria tenía tratos con la gente que asesinó al director del Espectador, a Guillermo Cano, por decir la verdad, por atreverse a decir cosas como las que estoy diciendo yo aquí. Carlos Alberto era socio de Luis Carlos Molina Yepes, cambista del cartel de Medellín, condenado por ese asesinato. Expresidente, se cumplen el sábado 30 años del asesinato de Guillermo Cano y quería preguntarle si usted está dispuesto a rendir testimonio en la Fiscalía por sus conexiones con Luis Carlos Molina, que la familia de Guillermo Cano ha pedido eso. Otros 2 hermanos de José Obdulio, Luis Mario y Jorge Fernando, estuvieron presos en Estados Unidos por narcotráfico en 1983. Luis Mario Gaviria, que estuvo preso en una cárcel de Miami, fue funcionario de la Agencia Presidencial para la Acción Social en el gobierno de Álvaro Uribe. Y Jorge Fernando Gaviria Vélez estudió aviación y trabajó en la alcaldía de Sergio Fajardo en el programa de paz y reconciliación para hacer acompañamiento psicosocial a los paramilitares del bloque Cacique Notibara. Uno es Jorge Fernando Gaviria Vélez, actual director de Reincorporación y Paz de la Secretaría que lideraba Gustavo Villegas. Era su colaborador más cercano. El otro hermano del senador es Diego Alejandro Gaviria Vélez, quien es el actual abogado del exguerrillero Mariano Humberto Sea, también capturado esta semana como el enlace entre la alcaldía de Medellín y las bandas criminales. Ambos participaron en las reuniones donde miembros de la alcaldía de Medellín y delegadas de las bandas criminales estudiaban el proyecto de gestores de paz, por el que acusan a Gustavo Villegas de concierto para delinquir, porque según la Fiscalía buscaba la libertad para líderes de la oficina de Envigado. El polémico José Obdulio Gaviria, bueno, definamos qué es polémico, una persona que lanza ideas y es capaz de debatirlas contra personas que no debaten esas ideas, sino que dicen es que usted es primo de aquel, hermano del otro, familiar del otro, pero nunca con él son capaces de enfrentarse con ideas. Terminan siendo unos ataques alrededor de gente un poquito mezquina o que le falta argumentos o que decidió que eso era lo más fácil. Vamos a denigrar del otro, vamos a hablar mal del otro, pero José Obdulio, que tenga familiares o no, que hayan sido calaveras, pues la pregunta debe ser, ¿quién en este país o en el planeta no tiene un familiar calavera? En junio de 2018, durante una audiencia por la supuesta compra de votos para las campañas al Congreso de Margarita Restrepo y José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, apareció otro hermano del senador. Así lo reveló Noticias 1. Se pagaron 40.000 pesos por moto y se pagaron 80.000 pesos por carro. Y ahí estuvo la candidata en toda la caravana. Nosotros estuvo también el candidato José Obdulio. Coincidencialmente, la Cámara de Noticias 1 registró en la puerta de la sala de audiencias en donde se le imputaban cargos a Alejandro Cuartas y a 2 mujeres más de la campaña, a Diego Alejandro Gaviria, hermano del senador José Obdulio Gaviria. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Alfredo, José Obdulio Gaviria va a decir, los delitos de sangre no existen, yo no tengo nada que ver en esos cuestionamientos, en las condenas a mi hermano, a mis hermanos, en lo que ustedes relatan en este programa. Y uno de los hermanos de José Obdulio dice en Telemedellín que todas las familias en Colombia tienen un familiar calavera. ¿Qué opinión le merece esas 2 perspectivas? Que ellos eran 8 calaveras.
de 9 hermanos. Dicen que el único bueno era uno del EPL. Imagínense eso. El único bueno era un cura del EPL, hermano de él. Valga decir, hay buenas versiones a hoy de ese señor. Pero mire usted, qué curioso que Jorge Gaviria, hermano de el que habla de que ahí no se sabe cuál es el más calavera de todos, dice que José Obdulio, su hermano, es un adelantado filántropo, filósofo, sabio, que lanza ideas y que la gente tiene tan poca formación y tan poca concepción de la política, del Estado y de la vida, que no tiene cómo rebatírselas. Mire usted las ideas que lanza y que lanzó José Obdulio, que esto es cantinflesco. Alfredo, se habla en este segmento del asesinato de Guillermo Cano. Sí. Ocurrido el miércoles 17 de diciembre de 1986, que fue pagado por Luis Carlos Molina Yepes, el cambista del Cartel de Medellín. Una de las empresas que lavó la plata para asesinar a este periodista se llama Confirmesa. El presidente de la junta directiva era Carlos Alberto Gaviria Vélez con Álvaro Uribe Vélez. Esta relación de nombres, Álvaro Uribe, Carlos Alberto Gaviria Vélez, José Obdulio Gaviria Vélez, en la relación con un crimen, digamos, tan conocido como el asesinato de Guillermo Cano, ¿cómo lo interpreta usted como periodista? Además, las investigaciones dicen que el dinero salió de esas cuentas, que le pagaron a los sicarios, a los perpetradores. A los priscos se llamaba en ese tiempo los sicarios. La banda de los priscos, grande, peligrosísima además. Muy usada por Pablo Escobar además, ¿no? Mire, recuerde usted que no solamente era el señor Cano Izaza Guillermo, director del Espectador, ya en esos días habían matado, o mataron en los días que siguieron, a Jorge Enrique Pulido también. Sí, a Jorge Enrique Pulido lo matan en noviembre de 1989. Mataron a Silvia Duzán, que era una de las nobles periodistas que tenía el señor como investigadora, que allá había ido por allá por La Rochela a investigar. Tenían un equipo de investigación ahí fabuloso en el periódico El Espectador. El señor Guillermo Cano se había convertido... Otro era el abogado de la familia y periodista Héctor Giraldo Gálvez. Héctor Giraldo. Marzo de 1989 asesinado. Lo fueron silenciando, pero aparte... Él fue el que descubrió los documentos de Confirmesa y la vinculación de los hermanos de José Obdulio. Acuérdese usted que cuando El Espectador tenía la sede en la avenida 68, legendaria, antes de la que tiene, o la que tuvo muy cerca, por la calle 26, a dos periódicos, El Tiempo y El Espacio. El Espectador estaba ahí también. Recuerde usted, después de la bomba, le meten una bomba al Espectador. El 2 de septiembre de 1989. O sea, los querían sacar como fuera, Julián. Pero antes de seguir, no quiero dejar pasar, porque esta entrega que hoy refrescamos de Jorge Gaviria, cuando decía que tenía unas ideas que nadie entendía, José Obdulio, mire la idea que tuvo. Siendo ya el amante de Lucio Osorno también le salió pues con espuelas. Entonces, ya se hicieron muy amigos de Juan Manuel Santos, que venía en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces a la viejita Lucy le dio por traerle una paisa de esas despampanantes, pero es que una cosa impresionante, una mujer preciosa de apellido Tobón. Termina en sábanas la Tobón con el luego presidente de la República, Juan Manuel Santos. Y el Cucho, en agradecimiento con Lucio Osorno, la amante de José Obdulio Gaviria, le entrega el consulado de Colombia en Madrid, España. Consulado que manejó como por 6 o 7 años. Mire usted la bajeza, Julián, de cómo esta clase pervertida maneja, porque todo con los recursos de los colombianos, ¿no? Todo con los recursos de los colombianos, la carrera diplomática con ella, como se dice popularmente, se limpiaron el rabo. Allá montaron a Lucio Osorno, que andaba loca aquí. ¿Y sabe cuál era la sede de Lucio Osorno? Tenía 2 sedes.
la famosa universidad donde recibía la plata José Obdulio Gaviria y Cable Noticias. Otra vez Cable Noticias. Recordemos que el dueño de Cable Noticias, el hermano del Guillo Ángel, Juan Gonzalo, luego le vende a unos venezolanos. Los Cisneros. No, tienen otro apellido. Otro apellido, Julián. Son los dueños actuales de Cable Noticias. Le venden por $14 millones. Esos que habían recogido de las antiguas parabólicas, ¿recuerda? Ese señor. Cable Centro. Exacto, ese señor, Telmex. El hermano. Pero otra cosa que se me estaba escapando. Usted habló efectivamente del helicóptero donde se mata Pedro Juan Moreno. Las fuentes me han dicho que ese helicóptero lo paga Varela. Varela paga ese helicóptero donde se mata Pedro Juan Moreno, propiedad de Helicargo, que era del Guillo. Y la licencia de ese helicóptero la entrega el señor Álvaro Uribe Vélez cuando era director del Aerocivil. E implican directamente la fuente a la Policía Nacional en ese crimen, que no accidente, donde no solamente pierde la vida Pedro Juan Moreno, pierde la vida una joven niña de 20 años, hija de un funcionario que tenía Álvaro Uribe Vélez en la gobernación de Antioquia, a quien le destrozaron la vida luego de ese crimen donde su niña, que era del Partido Conservador, de esas corrientes juveniles de los partidos en Colombia, allí pierde la vida esta niña. Entonces, entre los amigos que le aparecieron a José Obdulio Gaviria, según las fuentes, estaba el narcotraficante Gustavo Tapias Ospina, alias Techo, o Alejandro, de quien Álvaro Uribe Vélez, por esos días, los amigos le colocaron un remoquete, apodo alias, a José Obdulio Gaviria. Lo bautizaron la Sabandija. ¿Sabía usted que le decían Sabandija en el bajo mundo? No, no sabía. Le decían la Sabandija. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.